Bueno, buenos días a todos. La clase pasada llegamos hasta acá, estuvimos hablando de lo que sería el MVC desde la perspectiva de Rails. ¿Me escuchan bien ustedes? Bien. Bueno, lo último que habíamos comentado era justamente esto de las vistas en Rails, que uno terminó usando un markup. Ustedes ya están trabajando seguramente con algo de templating y tal vez conocieron los RB por el tipo de trabajo que están haciendo. Hoy vamos a ver un poco cómo es que esto funciona en Rails ya con un ejemplo. Para entender Rails, lo cierto es que la mejor forma de entenderlo es usándolo, y la mejor forma de usarlo es teniendo algún tipo de caso de uso, de ejemplo o algo que programar. Lo que vamos a hacer es primero hacer las cosas bien manuales, como para entender un poco qué es lo que estamos haciendo, y después vamos a ir por algunas herramientas que nos permiten automatizar lo que sería la generación del código, que sería el esqueleto, para que yo pueda empezar a programar teniendo ya un placeholder, un template de lo que sería un esqueleto de una aplicación para hacer un mínimo ADM. Así que ese sería el orden de las cosas que veríamos hoy, por lo cual vamos a meternos ya directamente en el ejemplo, que sería este. El ejemplo este está tomado de uno de los libros que es parte de la bibliografía, y la idea es contar que vamos a hacer un caso de uso. Generalmente las historias de usuario que se plantean de esta forma. Se escriben en un lenguaje que es lo que se promueve, lo que se conoce en BDD como un lenguaje llamado Gherkin, que permite decir como qué rol, es decir, como en este caso decimos como un visitante a un sitio, quiero poder ver el nombre del dueño del sitio, ver cuándo cumple años y cuántos días quedan para su próximo cumpleaños, para poder decirle feliz cumpleaños. Entonces, las historias de usuario en general se escriben de esta forma, diciendo un poco el rol que va a actuar en esa historia de usuario y cuáles son los resultados que espero ver cuando yo accedo a esa acción. Descrito de esta forma, entendemos qué es lo que tenemos que resolver. Tenemos que armar una página muy boba, donde en realidad vamos a tener datos de un dueño de una página, que por preservar los datos del autor voy a dejar todo como viene en el libro. Y la intención entonces es ver cómo podemos utilizar todos los objetos del MVC para poder implementar esto en Rails de forma extremadamente manual. Después veremos cómo lo automatizamos. Entonces, la elección de los nombres. Esto es uno de los dos problemas más complicados en la informática, que, como siempre digo, uno es ponerle nombre a las cosas, la otra es manejar la invalidación de las cachés. Lo cierto es que para ponerle nombre a las cosas tenemos siempre que pensar bien ese nombre, porque ese nombre después cambiarlo es un lío bastante importante, sobre todo si es el nombre de una clase. Entonces, mucho en el arte de la programación radica en elegir nombres correctos para nuestras creaciones. Necesitamos un modelo que represente el dueño del sitio, el site owner. Entonces, elegimos el nombre más obvio, que en este caso sería owner, y creamos el archivo app-models-owner. Este modelo, al ser un modelo que tiene datos estáticos, no tiene sentido pensar en este owner como un modelo en la base de datos, y para este ejemplo no vamos a mapearlo. La idea es que este owner tenga los métodos que vamos a usar desde el controller y desde la vista. Entonces, para el controlador consideramos el user story, por ello tomamos el nombre visitors controller, porque es el visitante el que está entrando, y de esta forma consideramos que visitor es el actor. Por lo tanto, vamos a crear un controlador que se llame visitors controller. Y acá empezamos con los nombres, de vuelta como cuando vimos en Active Record, no sé si recuerdan, que los nombres de las tablas iban en plural y en minúscula usando Snakecase, y los nombres de las clases exactamente iguales. Las clases iban en singular, las tablas en plural. Todas esas convenciones que aplicaban para los modelos también vamos a ver que aplican para las vistas y para los controladores. Por lo tanto, acá ya vemos que un controlador que se llamaría visitors controller, escrito en camel case, que tiene un plural del actor, el actor es visitor, entonces tenemos visitors controller en singular,
y se escribe la clase de la misma forma pero en snake case. Entonces, convención de los nombres. En Rails es importante el nombre de los archivos y clases definidas en ellos, que es lo mismo que pasa en Active Record, y esto se debe al principio de Convention over Configuration evitando configuraciones innecesarias. Por lo tanto, vemos que el modelo en singular, usando camel case, podría ser visitor, que era Active Record base, y el controlador siempre es en plural y camel case. Visitors controller, que hereda de application controller. Todos los controladores van a terminar siempre con controller al final. Se le agrega siempre el sufijo controller, ¿sí? Entonces, siguiendo con las convenciones de nombre, vemos que los archivos del modelo coinciden con el nombre del modelo, pero en minúscula. Tenemos visitor para lo que pusimos acá, visitor, escrito de esta forma, con camel case. Para el caso del controlador, vemos que es en snake case, visitors controller. Para el nombre, visitors controller. Las vistas para este controlador van a estar dentro de una carpeta que está en AppViewsVisitors. Es decir que, si empezamos a analizar, tenemos en la carpeta Models, en singular, el modelo escrito en snake case. Para el controlador lo vamos a guardar en la carpeta AppControllers y vamos a tener un archivo que se llama con el nombre plural del modelo-controller. Y para las vistas vamos a tener la carpeta AppViewsVisitors. Vemos que en las vistas tenemos una carpeta, a diferencia del controlador que tenemos un archivo. No sé si lo recuerdan, pero un controlador es un conjunto de acciones. Cuando hablamos del ruteo en Rails, vimos que lo que tenemos es lo que primero le pega a la aplicación, volviendo para atrás, ¿no? A la clase que vimos la clase pasada. El browser le pega al web server, que le pega al application server, que le pega al router. El router es el que toma la decisión de a qué controlador va y dentro de ese controlador a qué acción va dentro de ese controlador. Habíamos hablado que algunos controladores se lo decían que eran RESTful si tenían estas 7 acciones: index, show, new, create, edit, update y destroy, que sería lo que me permite armar un CRUD, o lo que acá en criollo llamábamos ABM. Por lo tanto, un mismo controlador, que es una acción, que lo único que va a saber hacer es despachar a qué vista mostrar según el verbo HTTP que recibe y la URL que recibe, el controlador va a terminar teniendo un conjunto de acciones. Entonces, cuando tenemos varias acciones para un mismo controlador, lo que encontramos es que cada una de esas acciones puede tener una vista determinada. Por lo tanto, las vistas necesitan tener un directorio donde vamos a tener adentro un archivo para cada template de cada acción. ¿Sí? ¿Me siguieron esto que dije recién? Ahora cuando le damos un ejemplo por ahí es un poco más claro, pero ¿me siguieron la idea? Bien. Ok. Bueno, entonces, para poder empezar con esto, vamos a arrancar, porque hasta ahora estuvimos jugando un poco en el ruteo, pero siempre con archivos estáticos. No hemos hecho absolutamente nada con Ruby. O sea, vimos Rails medio como el cohete. Ahora lo que vamos a ver es, ya empezamos a programar y vemos cómo se trabaja con el ruteo. Por lo tanto, lo que primero vamos a hacer es crear una ruta. Entonces, lo que vemos acá es que dentro de nuestra configuración de rutas, que es justamente el cerebrito, el nombre routes es como termina siendo el ruteador, el router de redes, el cerebro principal de nuestra aplicación Rails. Casi les diría que el punto de entrada de una persona navegando en nuestra aplicación Rails va a ser el router, como lo vimos en el gráfico que recién mostré. Entonces, ese router es el principal enrutador, es la oficina de informes del organismo que están yendo a visitar. Es el tipo que está en la puerta al que le preguntaste, che, mira, me dieron esta dirección, ¿dónde voy? Entonces, este archivo tiene que tener esa información de alguna forma que todos sepamos cómo entregar a un controlador determinado, dentro de ese controlador, a una acción determinada, ¿en base a qué? Bueno, usamos HTTP. Mucho en HTTP no tenemos. ¿Qué tenemos en HTTP? Tenemos métodos HTTP, que son el GET,
y el POST son los dos más conocidos, pero en la extensión del protocolo HTTP 1.1 ya tenemos otros verbos. Tenemos el GET y el POST, tenemos el PUT, el PATCH, el DELETE, ¿sí? Como métodos alternativos. También tenemos el HEAD, tenemos varios. Lo cierto es que con ese verbo y la URL que recibo, el cerebrito este de Rails llamado router es el que va a poder determinar a qué controlador / acción nos va a enviar. Entonces el método más simple que estamos viendo acá es que cuando yo caigo a la raíz de mi aplicación Rails, es decir al barra, es decir no especifico ninguna ruta, estoy diciendo dónde lo mando. Y fíjense que esta sintaxis dentro de este bloque de Rails Application Routes Draw tiene una DCL parecida a Genfile, etc. Donde yo acá lo que le estoy diciendo es que cuando accedo a la raíz me envíe a, por eso el route to, recuerden que el inglés es primordial para entender cómo se trabaja con esto, y mandamos el nombre del controlador seguido por numeral la acción. Entonces acá lo que estamos diciendo, estamos mandándolo al controlador visitors controller acción new. ¿Cómo visitors controller? Ahí dice visitors. Bueno, la convención dice que si yo escribo visitors, está yendo a la clase visitors controller y dentro de esa clase va a ir a buscar el método new. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, acá tenemos este link que explica bien el formato de este archivo y que hoy vamos a ver un poquitito más de esto, pero que en realidad, para entenderlo bien, lo ideal es que ustedes lo vayan siguiendo porque cada proyecto, cada necesidad, cada historia de usuario, cada caso, amerita leer esta documentación y ver cómo uno lo aplica. O sea, uno difícilmente puede explicar cómo usar las herramientas, todas, sin tener un caso de prueba porque cada problema siempre es único. Y si bien hay algunos que uno puede reusar la misma lógica para determinadas cuestiones, justamente esta documentación es espectacular porque te introduce con distintos escenarios cuándo usar cada una de las posibilidades que te ofrece. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear un proyecto Rails y mostrarles qué pasa cuando hacemos exactamente eso. Entonces, vamos a abrir una ventana, para allá, vamos a ir a TMP, acá estoy, vamos a poner Rails new prueba y vamos a entrar a prueba, esperamos que termine. Mientras esto termina, que la parte de JavaScript ya puede ir entrando a prueba, y vamos a hacer un config, vamos a ir a routes y vamos a agregar acá un root to y acá era visitor. ¿Sí? Bien. Cuando termine, ya terminó. Tengo levantado otra aplicación Rails en un lado. A ver. Listo. Bueno, fíjense que yo acá cuando accedo, acá me abrió nuestra ventana, lo que pueden ver es el error, ¿sí? Fíjense que inmediatamente el tipo se da cuenta, ¿no?, que Visitors Controller no es conocido. O sea, automáticamente por leer que en el root me manda a Visitors New, como dice acá, ¿sí?, infiere que tiene que ir a buscar el controlador Visitors Controller y ahí dentro tiene que ir a buscar la acción New. Pero justamente tuvo tanta mala suerte que no lo encontró. Bueno, volvamos entonces. A ver, espérenme que pongo todo en la misma ventana así nos damos vuelta.
en vimos, este es el problema que vimos. Bueno, entonces, hablemos un poquitito del modelo. La mayoría de los modelos Rails obtienen datos de una base de datos. Cuando se utiliza una base de datos, es posible usar el comando Rails Generate Model para crear el modelo que hereda Active Record de la misma forma que generábamos con las migraciones. Entonces, con Rails Generate Model, que lo vamos a ver hoy también en acción, es uno de estos scaffoldings, es decir, uno de estos generadores de código que me ayudan a generar una migración y además el archivo del modelo, las dos cosas a la vez. Pero como en este caso lo que necesitamos es devolver los datos de la persona que es el dueño del sitio, que en este caso es el que escribió el libro, lo que vamos a evaluar es el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y cuántos días faltan para su próximo cumpleaños. Entonces no necesitamos leer nada de la base de datos, sino que simplemente vamos a crear un modelo owner que tiene todos estos datos que tienen justamente el código para obtener el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el countdown que dice cuántos días faltan para su cumpleaños. Ahora lo miramos bien. Entonces entramos a prueba, vamos a App Models y creamos Owner, que era el modelo que habíamos dicho que era. La clase está. Acá la vemos, aclarando un poco, y vamos a analizar. Fugarkadigan, tenemos la fecha de cumpleaños 1990, 12-22, es decir, cumpleaños el 22 de diciembre. Y fíjense cómo calcula la cantidad de días que faltan para su cumpleaños. Se toma la fecha de hoy, toma el cumpleaños del siguiente año, creo que agarra y se pone en este año, para este año, cuándo quería su cumpleaños. Es decir, pone el día 22 del mes 12 del año actual, en birthday tiene cuándo cumpleaños este año. Entonces tenemos la fecha de hoy con la fecha de este año que cumpliría años. Lo que primero se fija es si justamente el día del cumpleaños es mayor a hoy. Entonces, si el cumpleaños todavía no llegó, es decir, que estamos en esa situación, porque el 22 de diciembre para este año, que hoy es 9 de noviembre, no pasó, va a ser mayor que hoy, y por lo tanto lo que hace es los resta y devuelve, transformándolo a enteros, la cantidad de días. Abajo lo que tenemos es que si esto es al revés, lo que estamos haciendo es pasándonos al siguiente año, porque tenemos que calcular la diferencia en días, pero pasándonos de año. Es decir, que si el cumpleaños de esta persona hubiera sido en agosto, yo lo que tengo que hacer es a esta variable que tengo birthday, avanzarle un año para poder restarlas. Y de esa forma me fijo la cantidad de días que tengo en el medio, ¿sí? Entonces, en ambos casos devuelve countdown, y ese countdown va a ser o un número menor a 365 o mayor, dependiendo de si es en este año o no. No, dije cualquier boludez ahí. Está devolviendo cualquier pavada ahí. Va a estar devolviendo un número de una forma u otra, dependiendo si la fecha es anterior o posterior, por cómo tiene que hacer la ecuación, pero nunca va a ser mayor. Bien, sí, lo que estoy diciendo tiene sentido. Bien, volvemos a... Bueno, una vez que tenemos el modelo, vamos a pensar cómo sería el controlador y la vista. Bueno, ya habíamos dicho que el controlador se iba a llamar Visitors Controller y la vista Visitors. Entonces, creamos el directorio donde va a ir la vista. Entonces, vamos a crearlo. Tenemos al modelo. Hacemos un mkdir de... Opa. Bye. Use visitors, copy y pegue cualquier cosa. Acá tenemos visitors, perfecto, y por eso empezó todo esto. Cuando seleccionas hace cualquier cosa. Y ahora creamos esta vista, ¿sí? Fíjense que el nombre de la vista tiene que ver con la acción. Entonces, nuestra acción, new, ¿sí? Es la que nosotros pusimos en el ruteo. Vamos a mirar en config routes. Lo que vemos que tengo era la acción new dentro del controlador visitors.
Por lo tanto, la vista que yo necesito dentro de Visitors es la que es para el new en formato HTML, y vamos a usar el lenguaje de templating RB, que es el que ya viene de fábrica con Rails. Entonces, yo acá lo que voy a poder escribir es la parcialidad. Cuando digo parcialidad es porque nosotros estamos incluyendo dentro de lo que sería el esqueleto de todo el HTML, ahora les voy a mostrar cuál es ese layout, el contenido que queremos mostrar. Entonces, este es el contenido que lo voy a copiar con esto, no usando eso que acabo de hacer. Lo pegamos acá y vemos que dice con un título H3 Home, Welcome to the Home of, el nombre que tiene definido la clase Owner. Fíjense cómo acá puedo mezclar código HTML con código que sale de valores de varias instancias, en este caso es owner. Ahora vamos a entender por qué usa @owner, cómo una vista tiene posibilidad de usar @owner. Dice que nació en tal fecha, que está determinada en esta variable instancia owner, y solo owner countdown days until my birthday, o sea, la cantidad de días que faltan para su cumpleaños. Bien, este código, ¿sí?, se va a mostrar como se dice partial, porque es como una subsección del HTML completo. Todas las acciones van a dibujar siempre una parcialidad de lo que es el HTML completo, porque se dibujan en el contexto de lo que sería un layout. Entonces acá lo que tenemos es el layout de una aplicación, que acá podemos ver que agrega el tag HTML, lo cierra, tiene el head con el nombre del proyecto, que es prueba. Yo acá puedo cambiar el nombre del proyecto, prueba de TTPS, cambiar algunas cuestiones del HTML global, me va a agregar todas las cuestiones de seguridad de los srf tokens, me va a agregar acá los sp meta tag y también los estilos y JavaScript necesarios para poder funcionar con todo lo que agrega Rails automáticamente. Lo cierto es que cada partial se va a dibujar con este yield, o sea que cada vez que tiene que dibujar el contenido que retorna una acción, se retorna con este yield que va a dibujar justamente lo que retorne el partial que el ruteo termine estipulando le toque dibujar. Pero todos van a compartir esta herradura, salvo que yo tenga más de una herradura y elija con cuál mostrarlo. Después vamos a ver cuando veamos en el controlador cómo especificar todas estas bondades. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Bien. Ya grabé. Bueno. Entonces tenemos únicamente la vista new para el controlador Visitors. La extensión es RB porque usamos el motor RB para armar nuestros templates. En la vista podemos ver que el markup de RB utiliza los tags menor igual y menor, porcentaje igual y esperen que voy de vuelta a la vista. Cuando nosotros queremos imprimir algo así, usamos este igual. A veces lo que tenemos que hacer es un if. Cuando tenemos que hacer un if no estamos imprimiendo código. Lo mismo sucede con un for o con algo por el estilo. Entonces también puede ser que usemos algo así. If algo, owner.countdown es mayor que 10. Podemos hacer alguna porcentaje. Ahí no se usa el igual porque no estamos imprimiendo ningún dato, sino que simplemente estamos haciendo algún condicional. Ahí se imprimirá esto si justamente faltan más de 10 días. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que el RB soporta entonces el menor porcentaje igual para imprimir, ¿sí?, y el menor porcentaje cuando no imprimimos nada y usamos algún condicional como un for o un condicional o alguna estructura de control dentro del HTML. Bien. Podríamos, si quisiéramos, en vez de RB, usar una alternativa. Como les dije, lenguajes de templating hay varios. La verdad que el RB terminó siendo el más aceptado y el resto están como en desuso, pero acá lo que les muestro es otro, ¿no? Se llama Slim. Entonces, ¿cómo funciona Slim? Bueno, si quisiéramos escribir el mismo template, exactamente el mismo, este que vemos acá, en Slim,
Fíjense que en Slim no se usa HTML, se usa una sintaxis distinta de templating que es un poco más limpia, si quieren. Fíjense que arrancamos con el tag y escribimos después lo que queremos, arrancamos con P y ponemos lo que queremos, y acá se usa interpolación de Ruby como si fueran strings. Es más limpio, parece más bonito. Lo cierto que cuando empezás a hacer cosas con HTML no es tan cómodo como el RB, porque seguís escribiendo HTML y hasta los diseñadores tienen que aprender algo nuevo. Si trabajás con un diseñador le decís, mira, vos escribime el HTML y yo después lo transformo las partes dinámicas a Ruby usando RB. Entonces, no es tan bueno esto de salirse del lenguaje de templating, que es más similar a lo que uno termine usando, ¿sí? Pero bueno, acá les quería mostrar cómo es que funciona esto. Y ahora si quieren les muestro también cómo lo podemos reemplazar. Para lo cual hay que instalar la gema Slim Rails y eliminar el RB y dejar el Slim. Ahora lo vemos andando. Algo interesante de la vista es que acá estamos usando Countdown y podríamos haber hecho dentro de la vista esto que estamos haciendo acá. O sea, la lógica que pusimos dentro de Countdown, dejarla en una expresión como la que estamos viendo acá. Bueno, este tipo de cosas son las chanchadas que tenemos que evitar. Cuando uno termina programando en la vista o en el controlador cosas demasiado de la lógica interna del objeto, porque te estás metiendo adentro que el owner tiene un birthdate y el birthdate tiene un month y estás calculando, bueno, toda esa lógica, no. Tratemos de encapsularla en métodos, porque si no, estamos violando la integridad del objeto. Si queremos cambiar la estructura del objeto, no vamos a poder hacerlo. Ahí es donde tenemos que tratar de entender que existe este concepto SOC, que es Separation of Concerns, donde cada objeto es responsable de cosas específicas. La vista tiene que mostrar valores, no calcularlos. Si hay un valor que es calculable, que lo calcule el modelo, no que lo calcule la vista. Tampoco estaría bien que lo calcule el controlador. Por lo tanto, a veces lo que se termina haciendo es mucha lógica en el controlador, que ahora vamos a ver cómo es el controlador, que calcula valores y los setean variables de instancia para que después se usen en la vista. Bueno, también está mal eso. Por ahí hasta conviene crear un objeto intermedio donde toda la lógica la hagan ahí adentro, ¿sí? Pero sepan separar bien las responsabilidades. El controlador lo único que tiene que hacer es rejuntar los objetos del modelo para poder dárselos a la vista. Nada más. La vista lo único que tiene que hacer es dibujar el markup que esté usando. HTML, XML, JSON, lo que fuere. Pero no tiene que meterse en la lógica de los modelos. Entonces, pueden usar helpers, pueden usar decorators, pueden usar modelos a los cuales les piden los valores, pero no hagan cálculos adentro de las vistas, porque lo que hacen es enchastrar la lógica de la vista. Y después, si tienen que dibujar o un XML, o un HTML, o un JSON, porque el objeto va a ser usado desde una API, lo importante es que no cambie si es en JSON cómo se muestra respecto de cómo se muestra en un XML. ¿Por qué? Porque si yo llevo la lógica al modelo, no debería cambiar la forma en que se calcula este campo. Si yo tengo un cálculo como el que está ahora marcado, puede ser que me olvide de hacer lo mismo en el caso del XML, o si modifico un error en uno, me olvide de hacerlo en el otro. Entonces, siempre es bueno llevar la lógica a un lugar central donde yo toque un solo valor, un cambio, y repercuta en todas las vistas. ¿Me explico con eso que digo? Asumo que sí. El controlador. El controlador es el pegamento entre el modelo, en este caso owner, y la vista visitors, que ya habíamos mencionado, new para el visitors controller. Entonces, cuando damos referencia a una acción en un controlador, usaremos la notación visitors controller new uniendo el nombre de la clase del controlador con la de la acción, que es un método. En este contexto, el carácter numeral es una convención usada en la documentación de Rails para especificar que lo que sigue es un método. Entonces, si ustedes quieren escribir y que todos entiendan cuál es el método de una clase, pueden escribir clase, nombre, la, y el método sería my method. Eso significa el método my method de la clase nombre Lala. ¿Sí? Es una convención de la documentación de Rails.
El nombre de la clase será VisitorsController y el nombre del archivo VisitorsControllerR. Entonces vamos a ver cómo sería esto. Vamos a crear entonces nuestro controlador, que como dijimos debería estar controller, y acá no tengo nada. Entonces vamos a crear VisitorsController. Lo único que hacemos, y esta es la parte interesante, vemos que VisitorsController hereda de Application Controller. Application Controller está haciendo un montón de cosas por nosotros. Está controlando que se cumplan todos los mecanismos de seguridad que impone Rails. Me está dando un montón de soporte para poder utilizar helpers y utilizar headers y saber que estoy en un contexto de HTTP donde puedo redirigir cosas. Bueno, entonces, en ese contexto ser su clase Application Controller me da un montón de potencial que a priori lo único que yo tengo que hacer, el nombre del archivo, sí, ahora lo arreglo. Lo único que tenemos que hacer acá es que definir el método de la acción, que en este caso es new. Y como vimos en la vista que se usaba una variable de instancia, fíjense que cualquier variable de instancia que yo seteo dentro del controlador es una variable de instancia dentro de la vista. ¿Sí? Eso es algo interesantísimo. O sea, las variables de instancia del VisitorsController son variables de instancia dentro de la vista de Visitors. Por eso es que dentro de la acción new, del template que recién vimos, podemos usar @owner en vez de owner. ¿Sí? Bien, vamos a modificar esto que detectó Inti, controllers, en vez de visitors por visitorscontroller.r. Bueno, obviamente que si lo vuelvo a probar, esto va a seguir fallando porque está mal escrito. Y vamos a moverlo. Ahora que lo moví, ahora fíjense que tarda, está tardando un poquitito. Y ahora sí, me dice Welcome to the home of Fubar Guardian. I was born in... faltan 43 días para su cumpleaños. Miren, ustedes faltan 45 días para Navidad. Mi hija está chocha, así le digo. Bueno, cuestión que logramos hacer nuestro primer MVC donde atamos un modelo con un controlador con una vista. ¿Sí? ¿Se entendió? El controlador, ¿qué es lo que hace? Bueno, al ser su clase Application Controller, hereda todo el comportamiento definido por la API de Rails, solo implementa el método new, creamos una variable de instancia owner, dado que en la vista correspondiente estará disponible esa variable de instancia. El controlador y la vista. Ya creamos una vista llamada AppViewsVisitorNew HTMLRB. El controlador es muy simple, dado que el comportamiento oculto que invoca la vista new es heredado por la API de Rails. Podemos hacer explícita esta relación escribiendo acá con render. Fíjense que en Rails, cuanto más convenciones se sigan, menos código se escribe. Si yo pongo render visitors new es redundante porque es lo que ya va a ir a hacer. O sea, si yo estoy en la vista en el controller visitors controller y la acción se llama new, lo que va a hacer es ir a buscar la vista que se llama visitors new. Ahora, a ver, si yo acá le pongo controllers, visitors controller, y acá le pongo render visitors lala, cuando venimos acá no encuentra esa vista porque está buscando la vista lala. Pero si yo le pongo ahora funciona. Ahora, ¿qué pasa si yo... Vamos a verlo con Slim. La vista esta con Slim sería
vamos a pegar acá. Bueno, fíjense que sigue yendo a buscar en formato RB. Entonces, para que esto funcione, yo tenía que instalar una gema que se llama Slim Rails, como decíamos acá. Slim Rails. Bien, entonces vamos a agregarla para que vean cómo funciona. Acá escribimos. Bueno, siempre que yo instalo una nueva gema, tengo que volver a levantar la aplicación porque si no, o sea, esta es una de las pocas cosas que tengo que volver a hacer. Bueno, lo cierto es que esto, ahora si lo actualizo, ya funciona. Y esto dice Home in Slim, ¿sí? En vez de ser en RB. A ver. Ahí están los perros a full. Se cierra tanto. Se van a seguir escuchando menos, pero se van a seguir escuchando. Fíjense que acá dice Home in Slim y si yo vuelvo a sacar comentamos esta línea, este es el Home en RB porque no dice ni Slim, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá venimos más o menos entendiendo de qué se trata esto, cómo es el model, el view y el controller, cómo podemos cambiar el engine de template o agregar uno nuevo. Bueno, acá en este caso Rails por defecto siempre va a tener prioridad el formato en RB, salvo que lo cambie en otro lugar, ¿no? Pero si yo acá pongo acá sigue teniendo prioridad el RB. Si yo muevo allí tomo el Slim, ¿se entiende? O sea, sigue siendo prioritario el RB a pesar de haber instalado Slim, porque bueno, no cambié los handlers con los que dibuja. Soporta ahora RB y Slim, primero busca RB, después Slim y si no, falla. Lo cierto es que si quiero que únicamente soporte Slim y me dé error con RB, tengo que configurar otra cosa a nivel ¿cómo se llama? El engine de renderización. Bueno, ahora, volviendo a lo que es el controlador, recién esto ya lo vimos, el controlador de la vista también. Bueno, vamos a lo que es scaffolding. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, las aplicaciones en general, cuando uno empieza a desarrollar una aplicación, tienen mucho de ABM y bastante también de la lógica del negocio, donde uno, por ahí, a ver, todas las aplicaciones tienen que ver con hacer muchos ABMs de tablas de referencia o, digamos, modelos que terminan haciendo a la lógica general y donde no hay mucha cuestión de más que listar, editar, agregar y punto, porque, a ver, lo que hacemos con las aplicaciones convencionales, tradicionales web, es gestionar realmente bases de datos. Ese es el modelo de aplicación más común que se ve o que pide una pyme, digamos. Después sí tiene una parte que es el core del negocio, digamos, lo que se llama la lógica de negocio, donde ya se sale de esa lógica, pero en general siempre tenés que hacer mucho CRUD, mucho ADM. Ahí es donde el scaffolding nos viene a ayudar un montón. Esto de scaffolding es una forma de armarnos un esqueleto para poder trabajar rápido con algunas cuestiones que nos demandarían un poco más de tiempo. Primero voy a borrar del Shellfile de Slim para que los scaffolding no tomen justamente Slim para generar los templates. No porque no me guste, sino que
vamos a verlo como quedaría en un proyecto Rails estándar, digamos. Bueno, yo acá dejo levantado, de vuelta en la aplicación, y vamos a ver cómo empezamos a trabajar. Shift, Control, X, bien, ahora sí. Volviendo entonces. Bueno, el concepto es, bueno, aquellos que por ahí la palabra scaffolding, yo cuando por primera vez lo vi dije, ¿qué miércoles es scaffolding? Andamio significa scaffolding. Lo cierto es que es una suerte de generador de código, digamos, que me da un esqueleto de algo que me evita codificar, básicamente. La idea es que a partir de eso yo después empiece a meterle mano, ¿no? Que eso haga todo por mí, o sea, no es que yo pienso y el teclado escribe. Básicamente lo que hace es algo por mí, pero después tengo que meter un poco de mano, no crean que esto es magia pura. Entonces el concepto de scaffold lo utilizan varios frameworks para simplificar la generación de código a partir de templates parametrizables que aceleran la generación inicial del CRUD para modelos. Luego vamos a ver que vamos a poder construir a partir de esos templates personalizando con código nuestro. Rails tiene un mecanismo recontrapotente para hacer scaffolding de distintas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué automatiza Rails? Bueno, vamos a poder automatizar la generación de modelos a partir de migraciones y el código Ruby asociado. Es decir, que no solamente crea la migración, sino que además crea el modelo. Controladores y rutas que implementan CRUD y vistas que materializan las funciones requeridas en cualquier CRUD. Está mal escrito materializan. Acá dice literalmente significa las estructuras auxiliares que se ponen alrededor de una construcción mientras se construye. Muy bien. Entonces, veamos cuál es el más completo de los scaffolds. Entonces, el más completo es el que se llama scaffold, justamente, que hace todo por mí. Entonces, cuando yo pongo Rails Generate, primero vamos a ver un poquitito de Rails. Yo pongo Rails Generate o Rails Head, veo todos los generadores que trae Rails. Mi computadora se digna a volver en algún momento, ¿no? Creo que estoy teniendo un problemita con mi máquina, a ver. Rails Generate. No, llegar la ayuda, pero algo pasó. A ver. A ver, esto es... estoy seguro que tengo un problema con lo que es Spring, que es la caché. Cuando agregué lo de... ¿cómo se llama? De Slim, que quedó medio. Ahora me sigue pasando lo mismo.
No, es así. De hecho, a ver. No está haciendo nada. A ver si le cambié el nombre porque tengo algo viciado acá. A ver si tengo otro. Ahí está. Bueno, para mí había algo colgado con el sprint anterior y yo estuve probando antes de esto y quedaron dos proyectos y bueno, para mí se mamó algo con las cosas que no manejé bien. Bueno, cuando uno pone regenerate, ¿sí? Uno lo que tiene acá son distintas cosas que puede generar, ¿sí? Nosotros ahora estamos hablando del scaffold. Entonces yo voy a poner regenerate scaffold y el ejemplo que hemos visto acá es books, ¿sí? Entonces, creamos esto. Lo que va a hacer, fíjense todo lo que hizo, me creó una migración que crea la tabla books, me creó el modelo book, me creó los archivos para hacer TDD de unidad del book, me creó la ruta resource books, ahora vamos a ver un poquitito más de esto. Vemos que además me creó el controller y dentro del controller me creó el books controller con un montón de acciones dentro de las cuales tengo vistas con RB para el index, el edit, el show, el new y un formulario que es el que reusa tanto para el new como para el edit. Después acá lo que tenemos es los test funcionales, que serían los test del controlador, helpers y con JBuilder tengo algunas para manejar todo lo que armó con JSON, digamos. Es decir, las vistas de los mismos objetos book, ¿no? En formato HTML también me lo genera por si lo quiero manejar con una API para elaborar después con alguna aplicación mobile o algo por el estilo. O sea, lo que se piensa siempre es tener todos los modelos CRUD, digamos, que sean API friendly para poder manejarlos también con JSON. Entonces vamos a chusmear un poquitito todos estos archivos que estuvo toqueteando. Bueno, antes que nada es levantar la aplicación para ver que se prueba, ver cómo funciona esto. Entramos acá. Y lo que primero me dice es que tengo migraciones pendientes. En desarrollo, Rails me obliga a correr las migraciones cada vez que creo una migración, por lo tanto falla de esta forma. En producción esto no pasa. Corremos esto que está acá. Una vez que corre la migración, crea, ¿sí? Vamos a verla si quieren la migración. Lo único que hace es crea la tabla books sin campos. Esto ya es medio raro, ¿no? Porque no va a tener mucho sentido. Bueno, vamos a acceder ahora de vuelta acá y vamos a acceder a barra books para que esto funcione. Y me muestra el título books y me pone un botoncito para new book. Bueno, cuando vengo a crear un libro no tengo campos. Una porquería, o sea, sí, muy lindo todo, pero no sirve de nada. Cuando me voy al back, veo que tengo la lista de libros, pero no puedo hacer nada. O sea, tengo una lista de libros para poder verlo, editarlo o destruirlo. ¿Sí? Bueno.
tenemos entonces acá, los libros no tienen campos, entonces vamos a hacer el scaffold con campos. Bueno, para mejorar nuestro ejemplo vamos a deshacer lo que hicimos y luego vamos a volver a correr el comando, pero esta vez agregándole campos al libro. Entonces, fíjense que es interesante, podemos hacer un rollback de la base. Rollback, no sé si recuerdan, lo que hacía era volver atrás una migración, es decir, descrea la tabla que creó. Y después podemos decirle que destruya el scaffold que habíamos hecho, con lo cual va a borrar todo lo que hicimos. Es decir, dejó nuestro proyecto de vuelta vacío como estaba. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a crear nuestro scaffold de libros, pero le vamos a decir que queremos tener un título, autor y año de publicación. Muy bien. Entonces, corremos este comando. Y ahora volvemos a correr la migración. Volvemos a mirar la migración, pero ahora vamos a ver que la migración ya tiene otro color. Ahora nuestro scaffold tiene títulos, podemos crear un libro, el título es Bueno, a ver, tenemos el libro, vamos para atrás y la cuestión es que ahora podemos ver el libro, podemos editar el libro, ¿sí? Y podemos destruir los libros, ¿sí? Vamos a mirar qué generó. Fíjense que nos creó books y books.json, o sea que acá puedo ponerle books.json. Ajá. Y me empieza a abrir las cosas en JSON. Si no le pongo nada, me retorna las cosas como si fuera un HTML. Y esto está así porque ya Rails está preparado para funcionar con APIs. Y bueno, de alguna forma eso tiene que ver con que hay unos formateadores, ¿no? Que automáticamente están analizando qué es lo que acepta el cliente. ¿Qué es lo que acepta el cliente? ¿Qué significa eso? Bueno, que yo puedo, o por la extensión, indicarlo. Yo cuando le pego a localhost 3000 /books, veo que me devuelve un HTML, ¿ven? Sin embargo, si yo acá le ponía .json, me devuelve un JSON bonito. ¿Sí? Ahora, yo también puedo tener a un cliente que pida la misma API y que diga que acepta JSON. Y ahí está, vemos que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto es una cuestión bastante interesante cuando uno empieza a trabajar con Rails, porque si mantiene las convenciones y utiliza los scaffolds, ve que no es tan complicado, porque lo que yo tengo dentro de, perdón, volvemos acá, vemos que el index lo que hace es al modelo book le pide todos. Después vamos a ver que esto no está muy bueno, porque a veces lo que necesito tener es algún tipo de pager, paginador, que me diga, que me traiga justamente los que puedo listar. Por ejemplo, me listé a 20 y de esos 20 le puedo decir, bueno, si tengo 1000, en qué página estoy, es decir, que me muestre desde el 500 al 520 o del 521 al 500, ¿cómo se llama? 40. Entonces, eso lo puedo manejar con algunas librerías que me permiten paginar los resultados. Entonces, el primer método que vemos acá es el index, que es el que se mapea con el verbo get books. Si yo voy a el show lo que está haciendo acá es esperando que venga como argumento al books, tiene que ser el verbo get, y tiene que venir atrás de books
el ID del libro. Ajá, ID del libro. Bueno, acá tengo el ID, es 1. Por lo tanto, si yo le pido este curl que hice acá, le pongo /1, en vez de traerme el listado, lo que me está trayendo es el libro con ID 1. ¿Ven que acá retorna un objeto JSON? Mientras que acá retornó un arreglo de objetos. Bien, entonces, esta URL está yendo por el show que no hace nada. No hace nada. Si miramos un poquitito acá arriba, hay un before action. Y el before action para todas las acciones que son del tipo del show, que lo que requiere es salir a buscar el libro con un ID determinado, que eso sucede cuando lo tengo que mostrar, cuando lo tengo que editar, cuando lo tengo que actualizar o cuando lo tengo que destruir. O sea, de los ABM son todos los métodos, las acciones que siempre van a tener que salir a buscar el libro a partir del ID. Entonces, como siempre el ID, digamos, es parte de la URL, todos comparten el mismo comportamiento, que es invocar al método setBook en las acciones únicamente show, edit, update y destroy. El porcentaje i es un arreglo de símbolos, es decir que este setBook en realidad lo que recibiría es los métodos en los cuales va a invocar antes de ejecutar el show el método setBook. Por lo tanto, abajo lo que podemos ver es el método setBook, que debe estar privado acá abajo, y lo que hace es setean @book el book find de params de edit. Ajá, qué interesante, ¿no? Porque yo entonces en el show no hago nada, en el edit no hago nada, en el update, ahora vemos qué hago, pero fíjense que ya asume un @book. Y en el destroy llama al @book destroy. ¿Sí? Bien. Lo que vemos después es que tenemos la acción new, que también por get, es la encargada de mostrar el formulario de edición. Fíjense que acá dice no tiene sentido con JSON. ¿Sí? O sea, si yo acá pongo tiene un error. ¿Sí? El error, JSON, acá si lo vemos, por ahí lo podemos ver más fácil en la consola de Rails. Dice que BoxNew no encuentra un template, o sea, no encuentra un new.json, porque en las API no tiene sentido mostrar un formulario, que sí tiene sentido en HTML. Es muy loco esto porque el ABM, si se piensa en términos de una aplicación que tiene un server-side rendering como es Rails, tiene sentido que new me muestre el formulario con el cual yo voy a submitir los datos. Ahora, si yo lo que tengo es una API que va a crear, no tiene sentido tener el, ¿cómo se llama? Mostrar un formulario. Entonces, si yo acá pongo new book, lo que veo es que acá sí, en formato HTML, sí tiene sentido. Sí, pero en realidad no existe, tiene un error, no tiene sentido este template para ese caso, o sea, no tendría sentido que lo llame. Lo que te está devolviendo ahí es un error 500. ¿Un error 500? A mí no me acuerdo, también me tengo que fijar. Menos sí, más fácil. Menos 406, not acceptable. ¿Ves? O sea, no acepta lo que le estás pidiendo. Está bien, no tiene sentido. No es que esta API tiene que devolver un mensaje con el error, porque el error es el uso. Es un error, estás invocando un método como un 404, estás llamando algo que no existe. ¿Sí? Ese es el problema. Bien, ahora el new acá sí tiene sentido. El new hace esto. Le mando A, B, 1, 3, 4. Creo un libro. Ese create me invocó al método create. Entonces vamos a ver de vuelta acá. El create lo que hace es, tiene que crear un libro a partir de book params. Book params, ¿qué es book params? De vuelta, buscamos book params. Vimos que se usan varios lugares y acá encontramos el método. Book params only allow
el list of trusted parameters thought, es decir, true. Acá lo que dice es params require book permit title author publication year. Es decir, que nosotros acá podemos asegurar qué campos permitimos y cuáles ignoramos pasarle al modelo. Es como un prefiltro que podemos hacer. Entonces, si miramos un poco la vista, cuando ponemos new, el nombre de estos campos se llaman book title. Es decir, que lo que termina dándole como nombres es como si fueran un hash. No es title, es book corchete title. Abajo tenemos, en este campo, es book author. Y lo mismo con publication year. Entonces, cuando submitimos esto, voy a poner acá en network, así vemos qué es lo que sucede. Yo acá, cuando pongo create book y analizo qué sucedió acá, acá lo podemos ver. Lo que vemos que se envió es un post. Y fíjense lo que mandamos. Bueno, mandamos el post con los campos que están acá. Fíjense que está... vemos el token de autenticidad, que es importante mandarlo, que es justamente el control de seguridad que hace Rails. Y acá lo que le estamos mandando es book de title, book de author y book de publication year. Estos datos que estamos mandando acá se reciben y se filtran dentro del modelo de la forma que estamos viendo acá. Vemos que permite a book y dentro de book espera recibir o permite al menos title, author y publication year. ¿Sí? Esto lo que termina haciendo es eliminando el resto de los parámetros que no están permitidos para mandarle de forma sanitizada, de forma segura, los parámetros que van a permitir crear un modelo. Ese book new lo que termina haciendo es instanciando el objeto book, pero nada más que lo instancia, ¿sí? No lo guardó todavía. Entonces después hacemos un save. El save, no sé si recuerdan, voy a retornar true o false. Por true estaba todo perfecto, todo bueno. Ahora por false es que estaba todo mal. Entonces fíjense que lo que hace en el evento de creación es, si estamos en formato HTML, lo que hace es nos redirige a book. ¿Sí? Cuando ponemos redirect to @book, lo que nos está mandando es al show de, o sea, esto redirect to @book, cuando recibe el objeto te manda el show de un objeto en general. Esto es algo que uno ya sabe con la experiencia, pero es parte del redirect to. O sea, cuando el redirect to recibe un objeto te manda al show de esa clase. Ahora vamos a ver cómo infiere la URL esa. Y después lo que envía es un mensaje de noticia, que son los valores que se setean como flash messages, se llaman, como por ejemplo este, book was successfully created. Es decir que yo puedo hacer una redirección seteando un valor, que es una cookie, que se llama flash, para poder indicar solamente después de la redirección si esto fue algo que se pudo hacer o no. Si por el contrario yo fallara el formulario porque no se puede guardar, por ejemplo, porque el modelo dice que el campo es requerido, lo que nos va a pasar es que nos va a dar un error. Y en el caso del HTML nos va a, acá arriba, nos va a devolver a new, ven que nos manda el new de vuelta, ¿sí? Con unprocessable entity, ¿sí? Bien. Después lo que tenemos acá es el update. El update sería el ejemplo de editar, como se llama el modelo, es decir, producir un cambio. Ya tengo el objeto hidratado, instanciado por la preacción, y acá lo que trato de hacer es actualizarla, también pudiendo tener un problema. Abajo tengo el destroy, que lo que hace es eliminar, y cuando elimina me redirige al listado de vuelta diciéndome que se eliminó de forma exitosa. Ahora, todo esto que generó ya me permite tener una VM con mensajes y controles funcionales y además los JSON generados. Ahora, ¿dónde tenemos las vistas de esto? Bueno, tenemos en App, Views, Books, tenemos las vistas del index,
HTML, RB, donde acá lo que tenemos es el mensaje de la noticia de lo que sucedió, por ejemplo, cuando se eliminó de forma exitosa un libro, el título, y acá lo que tenemos es la tabla con cada uno de, ¿cómo se dice?, los campos. Y abajo lo que tenemos es el body, perdón, acá cada uno de los títulos de los campos y acá cada uno de los campos de cada libro, con un books each book, ¿sí? Acá se imprimiendo cada uno de los datos. Y acá se puede ver cómo la variable book tiene cada libro, por lo tanto, acá hacemos un link to, el título del link, show, y acá nos manda al libro. Cuando tanto el redirect to como el link to recibe un objeto, sabe cuál es la URL de ver ese objeto. Para editarlo, ven que tenemos uno que se llama edit book path. Bueno, esto ahora lo vamos a ver cuando les hable del ruteo en Rails. Y acá tenemos el destroy, que es igual que el book, pero le dice que con el método delete. Y acá lo que estamos poniendo es un diálogo de confirmación, que fíjense que el link to, si le agregamos este data con un confirm, es el que cuando vemos en el listado los libros, y digo, acá, si voy al back, y acá cerramos esto, y acá pongo destroy, me pregunta este reshore, ¿sí? Y abajo tengo un link siempre para agregar un nuevo libro, que también aparece este helper new book path, que decimos, bueno, esto de dónde sale, como este que está acá. Ahora cuando veamos un poco de qué pasa con el ruteo, qué son estos helpers, vienen muy a colación con ese tema, ¿sí? Bueno, y por otro lado tenemos acá los JSON Builder, que fíjense que acá estamos usando este JBuilder que de alguna forma tiene métodos que permiten devolver un arreglo de una colección de objetos, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es cómo les explicamos cómo se dibuja cada uno de los libros. Entonces, acá lo que tenemos es cómo se arma, ¿sí?, ¿cómo se llama? El libro en sí, que se devuelve como JSON. Es interesante todas las construcciones que se fueron haciendo alrededor de Rails para justamente desacoplar la vista de todo, y fíjense que aparecen librerías que nos ayudan a no ser redundantes en el código y ir a tocar un solo lugar, por ejemplo, cómo se dibuja en JSON cada objeto, tanto en el listado como en el show, y siempre se usa el mismo partial para hacerlo. Bueno, de la misma forma que les mostré el listado, pueden analizar cada uno. Acá tenemos el new y el edit, que si los miramos son muy parecidos. ¿Por qué? Porque uno crea y el otro edita. La diferencia radica justamente en un formulario. En este caso estamos invocando este render, lo que hace es incluye otra vista, una subvista que tenemos acá, que se llama _form. Entonces, acá lo que tenemos es uno que se llama form, MLRB, que acá está todo el formulario con todos los campos que se armaron de forma dinámica cuando yo usé el scaffolding, ¿sí? Todos los formularios arrancan mostrando los errores, si es en el caso que algo ha fallado, mostrando los mensajes de error, ¿sí? Y abajo lo que termina haciendo es completando cada uno de los campos que están creados en sí. Pero siempre arriba me muestra los errores para entender por qué no se pudo guardar algo, en caso que haya habido un error. Bueno, esta lógica está bueno seguirla ustedes, seguir probando para ir entendiendo un poco qué pasa con los errores, o sea, agregarle por ejemplo, al libro que el título es requerido y tratar de guardar un libro sin un título y ver cómo se representa ese error, cómo se marca. Entender un poco cómo todas las piezas empiezan a funcionar. Bueno, volviendo a otros generators. Recién vimos el de scaffold, que el de scaffold es el más completo. Pero de la misma forma que existe el generator del scaffold, hay varios. Entre ellos el de, por ejemplo, un modelo, que en este caso es muy parecido a generar una migración. En este caso estamos creando el modelo fruta, que tiene un nombre y un color. Si lo corro, vamos a correr los dos que están acá. Los tres, son tres generators que
estoy creando. Aquí me salgo a la raíz, aunque no sea necesario, pero para que se vea bien. Acá estamos generando un Generate Model que va a crear una migración para fruits con un modelo. Va a generar un controlador también para esa fruta. No va a generar la ruta. Y por otro lado vamos a crear Resource, que lo que hace es genera el modelo, el controlador y la ruta. Lo que nos genera son las listas. Entonces vamos a ver justamente eso. Ahí creé los tres. Creamos entonces acá la migración para la fruta, el modelo para la fruta, los tests. Después creamos el controlador con el segundo comando, ¿sí? Creamos el directorio para las vistas de la fruta, pero no ponemos nada. Creamos los tests funcionales. Y después, abajo lo que tenemos es creamos la migración para los posts, el modelo para los posts, el controlador para los posts, el directorio de las vistas para los posts, los test funcionales, los helpers, y agregamos una ruta más para post. A ver, lo que quiero decir con esto es que este que está acá genera el modelo, ¿sí? Y la migración. El de abajo genera un controlador, pero ese controlador queda como huérfano. ¿Por qué? Porque no agrega nada en el config routes. Fíjense que si yo abro el config routes, lo que tenemos hasta ahora son los posts y los books. Los books fue por el scaffold que hicimos. Para frutas agregamos el controller y me creó el fruit controller vacío, me lo creó, y no me agregó una ruta, y me creó las vistas también, pero no me agregó nada para poder empezar a trabajar porque no tengo la ruta. Cuando uso el resource es más parecido al scaffold, pero me deja todo vacío. Acá lo que hice fue crear el modelo, la migración post, que va a agregar los posts que tienen título, cuerpo y un booleano si está publicado. Entonces si voy a db migrate y veo acá que tengo este que está acá, los posts, tengo el título, el body si está publicado, me creó el modelo vacío, me creó me creó el controlador vacío y me agregó la ruta de esta forma, ¿sí? Bien, con Scaffold lo que hacía es me programaba además y me agregaba las vistas. O sea, Scaffold es el que es más completo en cuanto a lo que genera automáticamente. Ahora vamos a meterle un poco de la lupa a qué son estas cosas. ¿Hasta acá me vienen siguiendo? Me vienen siguiendo la idea, o sea, lo que estoy tratando de mostrar hasta ahora son generators. Por otro lado, que estos generators, algunos tocan estas rutas y estas rutas aparece esto nuevo. ¿Qué miércoles? Resources, post, books, ¿de qué está hablando? Bueno, esto que estamos mencionando acá, hoy lo hemos visto al principio con root to, podríamos decir que esto mande a books list index. Ahora fíjense que si yo entro acá, estoy en books, pero si yo acá entro al barra, tengo que correr migraciones. Porque ahora creé post, creé toda la manera de ahora sí. Fíjense que ahora ir al barra me reenvía a books, ¿sí? Que era lo que habíamos visto. Hasta ahora lo único que vimos fue eso, nada más que eso. Ahora vimos que aparecieron estas nuevas construcciones, que es resources, post, books, ¿qué es esto? Bueno, vamos a meter un poquitito la lupa a eso, tratando de entender un poquitito más. Ya hablamos del ruteo en Rails, pero lo vimos desde otra perspectiva, como este archivito, si yo agregaba el routes con algo, el tipo hacía una redirección nada más. Pero ahora agregamos estos resources, que son los que estamos viendo acá. Entonces,
Es importante entender cómo los controladores funcionan en relación a las rutas de Rails. Podemos analizar entonces, luego de haber creado diferentes rutas usando los generators, vemos que tenemos en config routes lo de recién, resources, post y books, básicamente. La parte de abajo es si yo me hubiera borrado el proyecto anterior. Ahora, ¿qué son esas cosas? ¿Qué esto de resources? Bueno, Rails me ofrece un comando que es Rails routes. Yo lo voy a ejecutar primero solo. Y me cagó a palo, me tiró de todo. Fíjense que me tira para que tenga. ¿Sí? Bueno, lo que me lista acá son todas las listas, la lista, el listado de absolutamente todas las posibles rutas que esta aplicación Rails va a entender, que lo podemos entender viendo el URI pattern que vemos acá, ¿sí? Atrás. Pero fíjense que no es solamente que poner barra post alcanza, sino que además es importante ver el verbo que usa. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver esto con distintos formatos. Si ponemos menos help, vemos que tenemos una ayuda con otros comandos para hacer grep y cosas por el estilo. Bueno, mucha gente suele hacer esto para grep, por ejemplo, books. Y ve solamente lo de book. Ahora, esto por ahí queda un poco más prolijo si le pones -g, book. Es casi lo mismo, pero fíjense que se ve el formato completo. Hoy está trayendo todos los que machean con book. Pero también tengo como otra opción interesante de esto, la opción de decirle que quiero ver solamente las rutas del controlador books. Y más interesante de esto es verlo con la versión expandida, que por ahí es más fácil de entender. Entonces, fíjense que acá me está diciendo que el verbo get, si le pego a barra books, ¿sí? Punto, el formato, que puede ser, bueno, HTML, la nada misma es HTML o JSON, va a ir al controlador books action. Resumidamente, acá lo que entendemos es que tenemos para cualquier controlador que se lo dice que es RESTful, es decir, que va a implementar lo que sería lo que nosotros llamamos ABM, tenemos las 7 acciones disponibles. Entonces, fíjense que acá las vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, acá tengo una de más. ¿Qué pasó? Me parece que 1, 2, 3. Edit. Este es el show. Ah, por acá está 2 veces. El push y el pat son lo mismo. Pero bueno, ahí está. Por eso son 7. Push, push. Pat y put son sinónimos. La diferencia es cómo se implementan en sí. Pero responden al mismo método. Terminan llamando al update. Los dos, por eso. Entonces, volviendo acá, y acá se puede ver por qué se cuantifica en doble este paso. En el ejemplo anterior vemos que aparecen resources XXX, nosotros veíamos que en el routes ponemos resources, post o book, y eso inmediatamente mapea automáticamente en 7 acciones para implementar CRUD usando verbos en vez de verbos. Si el recurso es fotos, entonces lo que tendremos es, con el verbo get y el path barra fotos, va a ir a fotos index. Si tenemos el verbo get con fotos y new, va a ir a fotos, controller fotos, es decir, fotos controller, action new, método new. Si viene por post, el fotos, lo que va a hacer es llamar al create. El new es el formulario. El get va a new y muestra el formulario. El post no hay formulario. Lo que hace es una acción sin vista que lo que hace es recibe los datos del formulario para poder crear un nuevo objeto. Si falla, en general lo que se suele hacer con el create es volver al new y mostrar el formulario con los errores. Y si se creó bien, hay 2 decisiones que se pueden tomar. O vas al show o vas al edit. Hay 3 decisiones. O vas al show y mostrás lo que creaste, o vas al edit y permitís editar lo que creaste, o vas al listado. ¿Me siguieron esa boludez que acabo de decir? Pero boludez y todo, cuando uno diseña aplicaciones tiene que ser consistente. Todos los controladores
deberían, estos son los top que tenemos cada uno, pero si vos entras a una aplicación, la que sea, y creas una agenda de contactos, después de crear un contacto, ¿qué les es cómodo? ¿Volver al listado? ¿Ir al editar o ir al ver? Sea como sea, eso está bueno que lo puedan definir casi macro. Es decir, casi que es un comportamiento re coherente que toda la aplicación haga lo mismo, casi en el 90% de los casos. Tal vez esto amerite un estudio de usabilidad también, donde uno dice, bueno, a ver, no es como que un método que lo programó Juan, a Juan le gusta que después de crear vaya al show. Y a Sofía le gusta que después de crear vaya al edit. Pero a Pedro le gusta que después del crear vaya al listado. No, chicos, pongámonos de acuerdo porque el usuario se vuelve loco. ¿Me explico lo que digo o no? Bueno, esas son consistencias de usabilidad que tenemos que respetar cuando somos un equipo de programadores. Se tienen que charlar qué hacemos después de una acción como la del create. Es decir, el post con la URL que es como la del get. Fíjense que si miramos solamente la URL esta, es la misma. Mucha gente confunde por no entender de que este es el verbo get y este es el post. El post viene con datos y el post invoca el create. Y el create no tiene vista. Si falla el create, va a new y muestra el formulario con errores. Si el create crea bien, puede ir al show, puede ir al edit o puede ir al listado, al index, como quieran eso. El get y fíjense cómo se escribe, fotos, .id, que la ruta, y acá es donde empiezan las cuestiones que se aglutinan, las convenciones sobre configuración. ¿Ven que acá dice .id? Bueno, se asume que si quiero ver el show de un book, voy a ir al books barra .id. Ese .id es un parámetro, un argumento. Es decir, que cuando yo pongo books barra 1, la variable id, ¿sí?, dentro de params, es la que voy a usar para encontrar al libro. Es por eso que si vamos al controlador que creó books, en el método setBook, vemos que busca en params de id. ¿De dónde salió que se llama id? De la ruta. ¿Se entiende? ¿De qué ruta? Y de array, acá lo vimos, que es 2.id. ¿Y de dónde salió que 2.id? De la convención. Yo cuando uso resource, o sea, en la configuración de la ruta uso resources, book. Bueno, todo lo que tiene que ir a buscar al libro va a usar 2.id. Lo puedo cambiar, todo es cambiable, pero me salgo de las convenciones. Tengo que estar escribiendo más líneas, más opciones en distintos lugares. ¿Me explico? Acá lo que tenemos es el fotos 1 barra edit. Va a ir, en vez del show, va a ir editar. ¿Qué es el editar? Es mostrar el formulario, como dijimos con el new, con los campos que se hidratan desde el valor que estoy levantando para esa foto en este caso. El update es lo que se submite del formulario del edit. Y el update tampoco tiene una vista clara. Si falló el update, va a volver al edit mostrando el formulario con errores. Y si el update dio OK, tenemos tres opciones. Volvemos al editar, o volvemos al show, o volvemos al listado. Y el delete lo que hace es el verbo delete termina invocando a la URL fotos con la id, igual que el show, pero va al destroy. Y el destroy elimina la foto y después también a dónde puede ir. Y bueno, acá no puede ir ni al show ni a nada, puede ir al listado nada más. No tiene sentido que vaya a otro lugar. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? Bueno. ¿Qué posibilidades tengo entonces con las rutas? Bueno, puedo especificar múltiples recursos al mismo tiempo, es decir, puedo poner resources, fotos, books, videos y hacer toda una sola línea. Puedo tener rutas singulares, como por ejemplo decir el profile. Por ejemplo, el profile es mi perfil. A ver, mi perfil podría estar en un controlador que muestra los datos del usuario logueado. Ahora, no tiene sentido definir un resources que tiene las 7 acciones. O sea, a mí lo que me interesa de acá es tener solamente una única acción para el get barra profile. Es decir, cuando dicen get barra profile, quiero que vaya al controlador users, acción show. Después lo que tenemos abajo es otra opción que es resources, pero en vez de poner fotos en plural, ponemos foto en singular.
Y esto genera 6 acciones. Es decir, que genera el new, el edit, el update, el delete, el show, y me falta uno que no sé, no estoy diciendo, pero ahí están las 6 y no son las 7. Nos falta el listado. Es decir, que también tenemos estas cuestiones tan sutiles como una S atrás que permiten crear recursos que van en singular porque se gestionan como objetos unitarios, ¿sí? Y no tiene sentido tener el listado de un objeto que no va a ser un arreglo nunca. Por otro lado, también se pueden anidar los CRUD. Entonces, a veces lo que tenemos son personas que tienen mascotas, el típico ejemplo. Entonces, sabemos que una persona tiene mascotas. ¿Cómo gestionamos las mascotas de una persona? Bueno, lo que encontramos es que podemos crear personas, podemos listar personas. Bueno, sabemos que con people, si ponemos resources people, gestionamos personas. ¿Y qué tenemos ahí? Una VM de personas. Ahora, cuando vamos a ver una persona, nos damos cuenta que dentro de esa persona podemos tener una VM de mascotas para esa persona, pero anidada. ¿Me explico? O sea, la persona que soy yo, tengo mis mascotas. Entonces yo quiero editar las mascotas mías. Bueno, listo. Entonces, yo en el listado de las personas podría dar un botoncito más que vaya al listado de mascotas de esa persona. Y eso decanta en tener una ruta anidada que es people con la ID de la persona y después anidamos bajo people pets. Y pets tiene los 7 métodos para poder tener CRUD bajo ese people ID. ¿Me expliqué? Esto se llama nested routes, ¿sí? Es decir, rutas anidadas que me permiten manejar este tipo de situaciones que son recontra comunes. ¿Se entiende esto de anidar los controladores? ¿Y cómo se elabora una ruta? Bueno, más o menos vimos, porque recién vimos el template del scaffolding y usaba muchas de estas cosas. Entonces, tenemos, cuando creamos con resources, como vimos hasta recién, fotos, lo que viene de Japa con eso es fotos-path, new photopath, edit photopath y foto-path. Entonces, fotos-path en plural, lo que retornará es /fotos, que es la URL que me demuestra tener un listado de fotos. Es decir, dibujaría cuál es la URL para ir al listado de fotos. New photopath se traduce en /fotos/new, que es la URL necesaria para ir al formulario de creación de fotos. Edit photopath ya necesita tener la ID del objeto. Y esto puede recibir o el ID o el objeto. ¿Sí? Entonces, con esto lo que tenemos es la URL de fotos barra el ID del objeto barra edit. Y esto iría a la edición de la foto con ese ID. Ahí tenemos un ejemplo concreto con el 10. Y el photopath iría a la URL del show del objeto. Para todos estos métodos --path existe el --URL que en vez de devolver la URL relativa dentro de la aplicación Rails, devuelve la URL completa. La URL completa sería http barra lo que sea, o sea, completa. Es lo que se necesita para a veces las redirecciones o sitios que tienen que manejar la URL en vez de la URL relativa. Bueno, el ruteo en Rails, la verdad que es algo complejo y la mejor forma de aprender todas las capacidades de ruteo en Rails es recomendable leer Rails Routing from the Outside In, escrito mal, pero bueno, es este link que les pongo acá, que no es tan extenso y explica claramente todo lo que les acabo de mencionar en forma muy detallada y con un montón de ejemplos, ¿sí? Por eso les recomiendo que se lean esta parte de la documentación porque es recontra potente, ¿sí? Lo que uno muestra acá es lo más clásicamente usado, pero obviamente que siempre hay un montón de cuestiones para ir viendo. Bueno, con esto este sería el último tema de Rails, pero sí me gustaría después comentar otros temitas que a mí me interesan seguir viendo. Resolviendo problemas, esto es algo que hacer troubleshooting de cualquier cosa es difícil de enseñar, ¿sí? Así que vamos a contar los métodos que se aconseja a la misma gente de Rails, pero que
siempre troubleshooting tiene que ver con cuán pillo es uno, básicamente. O sea, cómo uno se las rebusca para simular escenarios que nos permitan seguir indagando a ver por qué las cosas se dan de una forma u otra. Entonces, primero vamos a ver algunas técnicas que ayudan a resolver problemas, como es la consola de Rails, los logs y nosotros generando problemas para poder encontrar más problemas. Bueno, la consola de Rails es lo mismo que IRB, solamente que me carga todo el contexto de Ruby. Entonces, la consola de Rails termina siendo muy útil para poder debaguear algunas cuestiones y ver algunas cosas que nos pueden llegar a ser útiles, como cómo se comporta un modelo con alguna validación o levantar algún helper para ver cómo renderiza algo. También es cierto que la consola de Rails se usa para hacer scripts. A veces en PHP yo notaba que si trabajaba en Laravel o en Symfony, tenía que generar una tarea que la corría, pero no tenía la posibilidad de jugar con la consola. Imagínense que yo quiero hacer que todos los usuarios se le expire la password. Entonces yo podría abrir una consola y acá directamente poner Rails C y decir users all each do y acá decir u.expire, por decir algo. Y esto es un script que la verdad que lo hice en la consola, mientras que esto, si lo tuviera que hacer en PHP, por ahí tenía que escribir una tarea Symfony. Digo esto porque está bueno usar la consola de Rails a veces como herramienta para poder hacer mantenimiento como este que estoy mencionando, ¿sí? Bueno, Rails Logger. Las aplicaciones Rails envían información de diagnóstico a un archivo de log. Ya les mostré que tenemos la carpeta log con lo mismo que muestra la salida. O sea, nosotros lo que estamos viendo en la aplicación Rails que estamos viendo acá es lo mismo que se está viendo adentro de la carpeta log. Y acá tengo el development log. Lo cierto es que cuando yo levanto la aplicación en modo desarrollo o en modo producción, los logs se van a escribir en distintos archivos. Uno se llama development, uno se llama production y el de testing se llama test. Estos ambientes de desarrollo o de producción o de testing van a tener distintos niveles de logs, ¿sí? Entonces uno puede configurar el logger con distintos niveles de log. En general el nivel de development está en modo debug, mientras que el nivel de log de producción está en otro nivel de log. Para eso es interesante entender cómo funcionan los loggers, ¿sí? ¿Saben lo que es los niveles de log? ¿Escucharon hablar de eso alguna vez? ¿No? Bueno. Acá lo que estamos viendo es justamente cómo se usa el logger. El logger está disponible de distintas formas en distintos lugares. O sea, si uno quiere usarlo a nivel global, uno puede agarrar acá y decir la consola Rails Logger debug hola mundo. Y eso, como pueden ver, acá imprime esto, ¿sí? Acá no imprime nada, porque acá es la aplicación web y acá estamos en una consola de Rails. Pero hasta acá parece que es un puts, básicamente. Bueno, lo cierto es que los logs, primero que se formatean de alguna forma. La forma en que se formatean, como todo sucede en Rails, va a depender de con la separation of concerns, es responsabilidad de alguien formatear esos logs, que no necesariamente es el logger en sí. Entonces uno puede instalar una gema que cambia el formato de los logs de este formato que estamos viendo acá. Ven que acá dice processing by esto y me tira un montón de información que siempre es importante ver. Todo lo que me está tirando esto, cuando yo entré a ver los libros, me dice que está entrando al Books Controller Index, a esa acción, y la está renderizando como HTML. Pero si yo acá le pego con curl a localhost 3000 books, acá me dice que lo renderizó como JSON. Y acá me dice cuál es la vista que usó. Y acá me dice que usó esta vista. Y cómo hizo el rendering de esto. Y cómo el tiempo que le llevó de renderizado para cada cosa. Y cuántos objetos tuvo que alocar. De la misma forma de qué consulta tuvo que hacer la base de datos. Y qué tiempo le demoró.
Toda esta información de telemetría es re importante para desarrollo porque podemos encontrar errores de cosas que están mal, pero también es importante ver cómo los tengo en producción, porque en producción puedo detectar algunos cuellos de botella mirando este tipo de información. Lo cierto es que yo todo esto que se ve en varias líneas, a veces en producción conviene tenerlo en una sola línea. Y ahí es donde aparecen algunas gemas, como log_range, que es una gema, para llevar este formato a este formato que tenemos acá en una sola línea, ¿sí? Que es lo mismo, pero esto es más fácil de después procesar por la gente que trabaja en producción. Entonces, volviendo a esto, veamos cómo lo usamos. Bueno, en los controladores podemos usarlo de esta forma o directamente en el controlador podemos acceder al logger directamente. Y al logger decirle debug. Nosotros podemos usar al logger en modo debug, en modo info, en modo... hay distintos modos. Entonces, estos modos, fíjense que acá vamos a verlo así se entiende un poquitito. Vamos a abrir entonces acá el controlador, Books Controller, y en el New le damos acá logger debug. Estamos entrando al New, ya instanciamos @book. Ahora si yo entro acá a Books New, fíjense que empieza a imprimir esto y esto, ¿sí? Es decir, que los logs aparecen directamente acá. ¿Se entiende? Porque estamos en modo debug y porque estoy en desarrollo, como vienen las cosas de fábrica, el modo debug está habilitado. Ahora, podemos usar Rails Logger en los modelos, porque los modelos no tenemos acceso al logger como lo escribí acá. O sea, yo acá directamente accedí al logger sin usar Rails.logger. Pero si no, pueden usar Rails, o sea, Rails es un objeto global y .logger nos devuelve el logger global configurado. En los controladores podemos usar entonces el logger directamente y podemos usar debug, info, warn, error o fatal. Entonces, cuando uno configura un ambiente, el ambiente de desarrollo, el ambiente de producción, el ambiente de test, va a setear un nivel de log. Ese nivel de log está seteado en un archivo que es el que configura el ambiente. Entonces, en config environments, lo que tenemos son estos tres ambientes. Vamos a abrir los dos más conocidos, que son estos dos, y chusmear algunas diferencias. Acá no tiene nada y acá acá fíjense que tiene los formatters son diferentes y para producción me deja justamente configurarlo para ¿cómo se llama? Poder escupirlos en la salida estándar, que es lo que se usa cuando uno trabaja con Docker. Pero a ver dónde está el nivel de log. Acá. Config log level info. ¿Sí? Y este lado log level info. Del lado de la derecha no dice nada. ¿Sí? Pero si yo esta misma configuración, ahora de este lado, la dejo así en info, ¿sí? Lo que va a suceder es que estos mensajes que veíamos acá no deberían verse más. O sea, acá. Esperen que tengo que reiniciar porque si no me parece que no lo toma.
fíjense que ahora, como el nivel de log es info, los mensajes de debug no se imprimen. ¿Sí? Si vuelvo a cambiar el log level, que sería tan simple como comentar esta línea, porque es lo que por defecto se mantiene, y reinicio, porque bueno, este es un archivo de configuración importante, vuelve a imprimir, debería volver a imprimir, a ver. Bueno, acá pasa que, como siempre, mi amigo Spring Rails Disable Spring, creo que es. No, lo toma. Disable Spring. Yo no sé si grabé pensando, ¿no? No, claro. Y le edité cualquier cosa. No me embolilla. Yo a veces hago muchas boludeces juntas. Ahí está. No es necesario hacer nada de esto. tengo que editar el archivo adecuado, no el equivocado. Ahí está. Ahora sí, si levanto las cosas bien, ahí vuelve a imprimir de vuelta las cosas. Entonces, volviendo al tema de los logs, esto que está acá es un orden, en este caso ascendente, donde tenemos el logger debug, info, warn, error y fatal. Si yo seteo el nivel de log en debug, todos los mensajes con mayor nivel de log se van a imprimir. Es decir, que si tengo un mensaje de tipo error, se va a imprimir. Ahora, si yo seteo un mensaje, el nivel de log en warning, ni los mensajes de info ni los de debug se van a imprimir. ¿Por qué se usa esto entonces? Porque yo, cuando programo, no tengo que sentir vergüenza ni miedo de escribir en el logger algo. Porque si estoy en modo debug, cuando lo ponga en un nivel de log superior al debug, esto no se va a imprimir. Entonces está bueno que yo haga uso de este tipo de mensajes cuando me crea conveniente y no los quite tímidamente pensando de que está mal dejar un logger. De hecho, no solemos usar el logger y es una herramienta poderosísima para poder estimar y encontrar problemas. Entonces, usen el logger para poder imprimir cómo están las cosas y estar viendo en caliente qué es lo que pasa, ¿sí? Generalmente en el ambiente de desarrollo todos los logs se mostrarán, mientras que en producción se visualizarán los logs enviados al logger. No se visualizarán los logs enviados al logger debug, sino que se van a ver de info o de warn para arriba. Eso es una cuestión bastante normal. Ahora, ¿cómo que se causan errores? Bueno, acá puede ser más o menos cabezón para poder generar un error y acá lo que podemos hacer es directamente en el new escribir una palabra como esto. Entonces ponemos disaster y hacemos una catástrofe. Yo acá te pongo disaster y ¿qué es disaster? Nada. Disaster lo podría hacer Pepe. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo acá le digo esto, va a decir, no, ¿qué es Pepe? Y bueno, pero por lo menos acá puedo decir, ah, mira, a ver qué tiene book. Mira, está todo vacío. Ajá, mira qué bueno. ¿Sí? Bueno, en sí, esta técnica es como el Bar Dump Die Driven Development. Bueno, ahora lo cierto es que cuando uno quiere ver cómo puede jugar con esto, también tenemos una guía de Rails, que es esta que está acá, que nos indica cómo debuguear aplicaciones Rails. Todo escrito prolijamente para poder entender mejor cómo trabajar en Rails, ¿sí? Bueno, ¿cómo seguir con Rails? La verdad es que uno puede ver todas estas guías. Para mí lo más importante es seguir la documentación de las Rails Guides, ¿sí? Que están acá, que son todas las que les vine mostrando y donde yo basé las teorías. Acá están todas las guías que se recomiendan
y obviamente que hacerlas todas no tiene sentido, para probar la materia menos que menos. Con lo que vemos acá en la teoría alcanza para probar la materia. Si ustedes están trabajando con Rails, obviamente que para ser profesionales en serio y no hacer copy-paste de Google, siempre se recomienda que lean todas estas guías. Porque un profesional debería hacer eso, ¿sí? Bien, con esto no terminamos porque justamente un poco por lo que está pasando en el mercado y porque me parece que ustedes tienen toda la capacidad de ser profesionales con todas las letras, me gustaría seguir viendo el siguiente tema, que es este con ustedes, que no tiene nada que ver con Rails, que para mí les va a servir a ustedes para aplicar en general. Esto de los 12 factores es una cuestión importantísima que ya mencioné antes y que me gustaría repasarlo con ustedes, tratando de mapear cómo podemos encontrar analogías entre lo que dice estos 12 factores y una aplicación Rails. Así que la clase que viene, si quieren junten un montón de preguntas. A mí me gustaría arrancar repasando estos 12 factores y discutiéndolos con ustedes respecto de lo que sería el desarrollo en Ruby on Rails. Y que si tienen dudas en cuanto a lo que hemos visto en toda la materia, que los puedan traer para discutir después. Pero estos 12 factores son estos que están mencionados acá, que no los digo yo, los dice la página de Factor Apps, ¿sí? Que está acá, URL, por si lo quieren revisar. Y me gustaría ver cómo encontrar las analogías con lo que venimos viendo, ¿sí? Y hablar de algunas cuestiones que para mí son relevantes que ustedes conozcan, porque, digamos, como que lo que falta mucho es en ver cómo una aplicación que ustedes desarrollen y funciona en su máquina la terminan poniendo en producción. Entonces, ahí es donde uno nota que a veces nosotros como docentes tenemos que dar las herramientas para que esa brecha se vaya achicando. Así que con este tipo de cuestiones que se mencionan acá en los 12 factores, ustedes van a poder estar un poquitito más cerca de lo que se usa en producción, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Bien. Obviamente que esto, explicarlo como les digo, Rails, la mejor forma de aprender Rails es practicando. No hay mucho más que uno pueda explicar sin meterse en un proyecto y empezar a meter mano con un montón de inquietudes, transformen los miedos en curiosidad y denle para adelante. Bueno, si no tienen ninguna duda, dejo de grabar, me quedo un cachito por si acaso y si no ya nos despedimos.